El desierto de Sonora siempre ha guardado secretos impronunciables bajo su arena hirviente. Pero en 1776, devoró a una población entera en un abrir y cerrar de ojos. Cuando las patrullas de reconocimiento cabalgaron hacia el asentamiento de Santa María Magdalena, esperando encontrar el calor de la civilización, se toparon de frente con un abismo de silencio absoluto. El viento helado de aquella madrugada arrastraba consigo un inconfundible y denso aroma a madera carbonizada y vacío. No había voces, no había pasos, no había el más mínimo eco de vida en calles que hasta el día anterior rebosaban de actividad cotidiana. Aquel próspero punto en el mapa se había convertido en un monumento a la desolación en cuestión de un par de horas, dejando tras de sí un rompecabezas macabro. Hasta el día de hoy, los viejos expedientes de la época mencionan este trágico incidente en susurros institucionales. Un enigma que sigue erizando la piel de quienes se atreven a desenterrar los archivos sellados. Es la historia documentada sobre el peso abrumador de la noche y el misterio de cientos de almas que, sin previo aviso, emprendieron un viaje sin regreso. Si quieres saber cómo los primeros investigadores del desierto se enfrentaron a este muro impenetrable y finalmente revelaron la verdad oculta detrás de la desaparición masiva, suscríbete ahora mismo y déjame en los comentarios el nombre del próximo caso que quieres escuchar. El reloj de la historia marcaba las últimas horas de una jornada extenuante para la unidad de vigilancia que patrullaba las áridas extensiones del norte. Los oficiales, hombres forjados en la inclemencia del clima sonorense, cabalgaban con la guardia baja, anticipando el merecido descanso. Magdalena de Quino, conocida en aquellos años bajo el nombre misional de Santa María Magdalena, no era solo un poblado más en la vasta red de rutas comerciales. Era un centro neurálgico, un faro de luz y orden en medio de un territorio implacable. La expectativa de la unidad de respuesta era simple: vislumbrar a la distancia el resplandor de las antorchas, escuchar el ladrido distante de los perros guardianes y percibir el humo de las chimeneas donde se preparaba el alimento. Pero el desierto tiene una forma muy peculiar de advertir cuando el orden natural de las cosas ha sido alterado. A varios kilómetros de distancia, antes siquiera de tener contacto visual con las edificaciones, el líder de la patrulla, actuando con la suspicacia propia de un investigador avezado, ordenó detener la marcha. Algo en el ambiente carecía de lógica. El cielo nocturno sobre las coordenadas del poblado no presentaba el característico halo cálido. En su lugar, una negrura espesa, casi antinatural, parecía haber engullido el horizonte. Y luego llegó el olor. No era el humo familiar de la leña ardiendo en los hogares, sino el tufo denso, acre y penetrante de la destrucción estructural. El instinto de supervivencia y el entrenamiento de la unidad se activaron de inmediato. Lo que se perfilaba como una llegada de rutina se transformó, en fracciones de segundo, en la aproximación a una zona cero. El oficial a cargo emitió instrucciones en voz baja, implementando un protocolo de sigilo absoluto. Los jinetes avanzaron a paso lento, evaluando cada sombra, cada ráfaga de viento. Al llegar a los límites del poblado, la escena que se desplegó ante sus ojos los dejó paralizados. El primer paso de cualquier investigación formal, incluso en aquellos tiempos, dictaba asegurar la escena para evitar la contaminación de los indicios. El líder de la unidad ordenó establecer un perímetro de seguridad alrededor de las principales vías de acceso. Nadie entraba, nadie salía. Sin embargo, pronto se darían cuenta de que aquella precaución era innecesaria. No quedaba nadie a quien retener. La inspección ocular preliminar comenzó bajo la débil luz de la luna. Las estructuras principales, incluyendo las instalaciones de congregación y los hogares de los colonos, presentaban daños considerables. Los investigadores desmontaron y avanzaron a pie, escudriñando el terreno. El crujido de sus botas sobre los escombros era el único sonido que rompía el sepulcral silencio del lugar. Al asomarse al interior de las primeras viviendas, esperando encontrar a los residentes resguardados o escondidos, solo hallaron un vacío asfixiante. Las mesas seguían puestas. Las pertenencias de valor permanecían en sus lugares habituales.
No había rastros de un abandono voluntario ni de una evacuación planificada. Todo indicaba que lo que ocurrió aquella noche había sido un evento súbito, un despliegue de fuerza abrumador que no dio margen alguno para la huida. Con la meticulosidad de quienes buscan respuestas en la oscuridad, los miembros de la patrulla se dividieron en binomios para peinar los cuadrantes de la zona afectada. Su objetivo era recolectar cualquier evidencia física que pudiera explicar la ausencia total de los habitantes. La linterna improvisada del oficial principal iluminó fragmentos de madera astillada en los umbrales de las puertas, indicativo claro de ingresos forzados. El modus operandi del suceso comenzaba a dibujarse en la mente de los investigadores. No se trató de un desastre natural, ni de un incendio accidental. Había una voluntad detrás de aquel silencio, una planificación táctica diseñada para inhabilitar toda capacidad de respuesta en el menor tiempo posible. A medida que avanzaban hacia el centro del poblado, la magnitud de la desaparición se volvía más incomprensible. ¿Cómo se esfuma una comunidad entera sin dejar un solo mensaje, una sola advertencia? Los oficiales registraron el área del templo, usualmente el último bastión de refugio en casos de emergencias extremas. Las pesadas puertas habían cedido, y el interior, al igual que el resto del pueblo, era un neco hueco. No había mensajes apresurados escritos en las paredes. No había objetos caídos por el pánico de una estampida. La escena estaba escalofriantemente limpia en cuanto a caos humano se refiere, lo que sugería una sustracción veloz, silenciosa y letalmente eficiente. El equipo de vigilancia se reagrupó en lo que antes era la plaza principal. La tensión era palpable. El frío del desierto calaba los huesos, pero era el peso de la incertidumbre lo que realmente los hacía temblar. El líder de la unidad sacó su cuaderno de bitácora, el equivalente a un expediente policial moderno, y comenzó a documentar los hallazgos iniciales. Cada línea escrita era un testimonio de lo inexplicable. Detalló las coordenadas, el estado físico de los inmuebles, las condiciones climáticas y la ausencia total de indicios que apuntaran al paradero de los pobladores. Sabía que esta información sería vital para las autoridades superiores, pues el caso que tenían entre manos amenazaba con conmocionar a toda la región de Sonora. La primera luz del amanecer comenzó a teñir el horizonte de tonos grisáceos y cobrizos, revelando con crudeza la totalidad de la escena. Con la claridad del día, el suelo arenoso de Magdalena de Quino hablaría. Las sombras de la noche se disipaban, pero dejaban al descubierto un lienzo aterrador lleno de marcas, huellas y perturbaciones en la tierra que antes habían pasado desapercibidas. El equipo de investigadores se preparó para la siguiente fase de su labor, el análisis del terreno. Tenían que leer el lenguaje del polvo y la ceniza para entender quién o qué había orquestado aquel trágico incidente. Se encontraban solos en medio del desierto, acompañados únicamente por el fantasma de una comunidad borrada del mapa, a punto de descubrir los primeros indicios materiales de aquellos que ejecutaron magistralmente este oscuro suceso. La primera luz de la mañana rasgó el velo de oscuridad sobre el vasto desierto, pero no trajo consigo el alivio esperado para la unidad de vigilancia. Al contrario, la claridad del despiadado sol sonorense expuso con una brutalidad casi quirúrgica la verdadera magnitud del suceso. Lo que en la densa penumbra parecía simplemente un silencio ensordecedor, a plena luz del día se transformó en una gigantesca escena de abandono absoluto. Un rompecabezas cuyas piezas fundamentales habían sido arrancadas a la fuerza. El oficial al mando, con la mandíbula tensa y la mirada afilada por años de duro rastreo en los terrenos más hostiles de la frontera norte, ordenó a sus hombres desmontar e iniciar la inspección ocular detallada. Dividieron el perímetro de la zona cero en cuadrantes específicos, aplicando una metodología de búsqueda tan rigurosa como lo permitían sus recursos. Cada paso debía ser meticulosamente medido, cada mirada cuidadosamente calculada. En las inclemencias del desierto, la arena es un lienzo sumamente frágil donde el viento borra las respuestas definitivas antes del mediodía. Caminaron entre las edificaciones de adobe de Santa María Magdalena con el profundo respeto y la severa cautela de quienes saben que están pisando
un gigantesco cementerio sin tumbas visibles. El enfoque inicial de esta exhaustiva investigación se centró de lleno en la estructura central del poblado, la gran misión y los edificios de orden administrativo que funcionaban históricamente como el corazón operativo y refugio de la comunidad. Al examinar los restos aún humeantes de los portones principales, los peritos improvisados encontraron su primera evidencia irrefutable. Aquellos graves daños estructurales no eran el resultado de un incendio accidental propagado por el viento nocturno. El minucioso análisis de las bisagras destrozadas y la madera astillada hacia el interior del recinto revelaba un allanamiento coordinado y sumamente agresivo. Quienes irrumpieron en el lugar lo hicieron con un conocimiento táctico avanzado para inhabilitar las defensas en escasos segundos. Sin embargo, lo que verdaderamente heló la sangre de los curtidos investigadores fue el estado inalterado del interior de las viviendas. Al ingresar a las casas, encontraron los platos servidos sobre las mesas, tazas a medio beber y rústicos telares abandonados a mitad de una puntada. La cotidianidad entera estaba brutalmente congelada en el tiempo. Esta contundente evidencia física indicaba de manera inequívoca que la irrupción fue tan repentina, abrumadora y sigilosa que la población entera careció de la más mínima ventana de reacción. No hubo tiempo para empacar vituallas ni para activar una ruta de evacuación. Fueron arrastrados a la intemperie por superioridad táctica, forzados a iniciar un macabro viaje sin regreso en medio de la negrura absoluta de la noche sonorense. Con la firme confirmación de que el trágico incidente había sido provocado de manera deliberada, los expertos rastreadores de la unidad dirigieron su aguda atención al nivel del suelo. La árida tierra de Sonora funciona como un archivo fotográfico impecable para el ojo debidamente entrenado. A las afueras del perímetro habitacional, justo donde la arena suelta aún no había sido compactada por el uso diario, encontraron el registro físico de la pesadilla. Había una perturbación masiva y generalizada en el terreno. Cientos de profundos surcos, alarmantes marcas de arrastre y una superposición caótica de huellas contaban la silenciosa historia de un éxodo forzado bajo extrema coerción. Pero justo ahí, entre el natural desorden de las pisadas desesperadas de los habitantes de Magdalena de Quino, resaltaba de forma escalofriante un patrón anómalo. Los especialistas en rastreo táctico se arrodillaron en el polvo para medir exhaustivamente estas marcas externas. Definitivamente no correspondían al calzado tradicional de los colonos de la época, ni a las botas estándar de ninguna unidad de caballería conocida en la región. Eran pisadas ligeras, increíblemente ágiles, dispuestas en formaciones tácticas de flanqueo que demostraban una disciplina militar muy superior. Estaban diseñadas específicamente para rodear el objetivo por completo y cerrar cualquier ruta de escape antes de que se diera la primera señal de alarma. El modus operandi era de una precisión absolutamente fría, ejecutado por verdaderas sombras que sabían cómo moverse sin alterar el orden del desierto hasta el momento exacto de la embestida definitiva. Sintiendo la urgencia del hallazgo, el líder de la patrulla sacó nuevamente su gastada bitácora encuadernada en cuero para documentar oficialmente estos hallazgos críticos de campo. Su pluma raspaba el papel grueso con rapidez, detallando la profundidad de las huellas anómalas, la dirección general de las marcas de arrastre y la ausencia casi total de bienes materiales de valor en el rastro. Era evidente que los responsables de lo que ocurrió aquella noche no solo buscaban desmantelar operativamente la comunidad, sino borrarla de la faz de la tierra. Redactar ese informe bajo el sol inclemente era un ejercicio de contención emocional. Como investigador a cargo, tenía el deber ineludible de mantener un perfil psicológico completamente neutral, enfocarse únicamente en los hechos empíricos y en la evidencia física recolectada en la escena. Pero el aplastante peso del vacío que lo rodeaba amenazaba con oprimirle el pecho. La noción fáctica de que cientos de almas pudieron ser esfumadas de sus propios hogares sin que nadie en los alejados poblados vecinos escuchara un solo grito de auxilio desafiaba toda lógica de la época. Se enfrentaban a una entidad operativa sumamente organizada,
capaz de ejecutar una sustracción masiva bajo el total amparo de la oscuridad, dejando atrás únicamente cenizas frías. Cada dato anotado en aquel reporte iba destinado directamente a los altos mandos coloniales, llevando consigo la advertencia implícita de que la amenaza seguía fuertemente latente en la vastedad del territorio. La mañana avanzaba de manera inexorable y el constante viento comenzaba a levantar finas e implacables cortinas de polvo, amenazando con destruir la poca evidencia táctil que aún quedaba expuesta en el suelo arenoso. Los oficiales sabían perfectamente que el tiempo era su peor enemigo en la labor de campo. La unidad procedió a establecer rápidamente un perímetro de búsqueda ampliado, enviando a sus mejores jinetes en un radio de varios kilómetros para buscar cualquier indicio periférico. Un objeto caído accidentalmente, una pieza de tela rasgada enganchada en los espinosos matorrales, cualquier cosa que indicara la ruta exacta de la extracción masiva. Mientras aguardaba en tensa calma los resultados de estas expediciones, el oficial a cargo se plantó firme en el centro exacto de la plaza desolada, reconstruyendo mentalmente la cronología del suceso. Sabía con profunda certeza que los autores de este asalto maestro no eran simples bandoleros. La inmensa logística necesaria para someter por la fuerza y trasladar a una población entera en un viaje sin regreso requería un conocimiento íntimo de la geografía, un resentimiento histórico sumamente arraigado y una red de organización táctica formidable. Mientras las horas transcurrían lentamente en aquel silencio opresivo que lo abarcaba todo, los primeros investigadores del caso comenzaron a bosquejar mentalmente un perfil criminal de los misteriosos intrusos. Buscaban exhaustivamente en los antecedentes de la región a los únicos individuos capaces de convertirse en auténticos fantasmas de arena. La identidad de estos perpetradores pronto se convertiría en el principal enigma de un caso que, de manera inevitable, conmocionaría al país entero. Con el perímetro de seguridad firmemente asegurado y la dolorosa certeza de que la población entera de Santa María Magdalena había sido forzada a emprender un viaje sin regreso, los oficiales a cargo de la investigación debían dar el siguiente paso lógico y metódico. Frente a la abrumadora inmensidad de la escena vacía, el líder de la patrulla ordenó la clasificación inmediata de los escasos pero determinantes hallazgos materiales. La labor de campo, aunque incipiente en aquellas décadas, exigía la construcción de un perfil criminológico claro de los perpetradores. No bastaba con saber que un grupo numeroso había ingresado cobijado por la penumbra. Necesitaban entender la mente colectiva detrás de este operativo magistral. Sobre una mesa rústica de madera, que apenas horas antes había servido para la cena de alguna familia ahora ausente, los agentes comenzaron a desplegar celosamente la evidencia recolectada. Fragmentos de proyectiles rudimentarios tallados a mano, puntas de pedernal finamente astilladas tras impactar contra los pesados muros de adobe, y restos de fibras vegetales utilizadas para inhabilitar las cerraduras. Cada pequeño objeto era una sílaba en un idioma de hostilidad que los oficiales debían traducir de inmediato para anticipar el próximo movimiento de sus formidables adversarios. El análisis exhaustivo del modus operandi reveló una disciplina de ejecución que desafiaba por completo todos los prejuicios de las autoridades coloniales. Hasta ese fatídico momento, los registros oficiales solían catalogar cualquier perturbación en la línea fronteriza como actos desorganizados, meros disturbios impulsivos de oportunidad. Sin embargo, la contundente evidencia balística y estructural recolectada en Magdalena de Quino dictaba una narrativa pericial completamente diferente. La forma en que los daños estaban concentrados de manera estratégica en los puntos elevados de vigilancia y en los campanarios demostraba empíricamente que el objetivo principal no era la destrucción aleatoria de la infraestructura, sino la neutralización sistemática y preventiva de la red de alerta temprana. Quienes orquestaron este gélido suceso sabían exactamente dónde se ubicaban los vigías y cómo inhabilitarlos operativamente antes de que pudieran emitir el menor sonido de alarma. Además, el denso patrón de las huellas de infiltración indicaba un avance en perfecta formación de pinza, cerrando de golpe cualquier posible ruta de escape hacia los senderos del sur. Los curtidos investigadores se miraron a los ojos en silencio, compartiendo una conclusión aterradora. Se enfrentaban a una entidad con un conocimiento táctico sumamente superior.
Una fuerza implacable que no actuaba por mero capricho, sino bajo una planificación fría, calculada a la perfección y ejecutada con un rigor estrictamente disciplinado. A medida que el perfil psicológico y táctico de los intrusos tomaba forma definitiva en los austeros cuadernos de bitácora, un nombre histórico comenzó a resonar con un inquietante eco en las mentes de los exploradores del desierto sonorense. Al cruzar los fríos datos técnicos de la irrupción nocturna con los viejos expedientes institucionales y los mapas topográficos de la región, todas las pistas convergían de manera ineludible hacia una única dirección: la enigmática y tenaz nación Comcac, conocidos en los registros oficiales y eclesiásticos como los Seris. En la hostil inmensidad de Sonora, este grupo no representaba simplemente una comunidad nómada habitual. Eran los indiscutibles amos absolutos de la arena hirviente, el viento castigador y las áridas costas del Golfo de California. Durante décadas, habían sido descritos en los minuciosos reportes de inteligencia fronteriza como sombras inalcanzables, individuos con la asombrosa capacidad de mimetizarse a nivel casi sobrenatural con el entorno más extremo de la geografía mexicana. La sólida hipótesis de que los Comcac estuvieran detrás de esta abrumadora sustracción masiva encajaba a la perfección con la maestría evidenciada en la zona cero. Solo aquellos que habían desentrañado y dominado los secretos más oscuros del desierto podían movilizarse en tal número y esfumarse silenciosamente, llevándose consigo a toda la población bajo el manto de la noche. Establecer la posible identidad de los ejecutores era únicamente el cimiento estructural del trabajo investigativo. Para comprender verdaderamente la escalofriante magnitud del trágico incidente, las autoridades necesitaban imperiosamente desentrañar la motivación profunda detrás del mismo. ¿Por qué actuar precisamente ahora? ¿Por qué apuntar con tal severidad a Santa María Magdalena? El oficial al mando, repasando mentalmente los informes de campo acumulados durante años de servicio, comenzó a trazar el complejo contexto sociopolítico y psicológico de la zona limítrofe. La respuesta definitiva a este enigma no se encontraba en una simple y mundana ambición de recursos, puesto que, de ser así, los grandes almacenes de grano habrían sido saqueados y vaciados por completo, y la evidencia física demostraba que las provisiones seguían intactas. Las pistas del entorno sugerían un motivo muchísimo más arraigado: un choque ineludible y violento de realidades territoriales. La implacable expansión de las misiones y los nuevos asentamientos había representado históricamente una presión asfixiante sobre los territorios ancestrales de los Comcac. Las estrictas imposiciones normativas, la profunda alteración de sus vitales rutas de migración y la constante y amarga disputa por el control de las escasas fuentes de agua dulce habían gestado lentamente una olla de presión a punto de detonar. Al redactar con pulso firme estos sombríos hallazgos en su bitácora oficial, el líder de la patrulla fue plenamente consciente de que estaba documentando una falla sistémica colosal en el tejido de la seguridad fronteriza. La aparente e histórica invulnerabilidad de los asentamientos mayores de Sonora había sido expuesta brutalmente como una frágil ilusión ante los ojos observadores de un adversario meticuloso. Las claras evidencias de vigilancia previa en la periferia sugerían que la comunidad entera había estado bajo observación táctica minuciosa durante semanas, tal vez meses. La sola idea de que cientos de ojos invisibles hubieran escudriñado cada rutina, cada relevo de guardia y cada costumbre nocturna de los residentes, sin levantar jamás una sospecha, añadía una densa e insoportable capa de terror psicológico a toda la investigación. La valiosa inteligencia recolectada por los responsables del asalto les permitió elegir milimétricamente la noche más propicia, aprovechando la cobertura climática perfecta para garantizar que el operativo se ejecutara con la máxima precisión, ahogando quirúrgicamente cualquier remoto rastro de la resistencia inicial. El caso que eventualmente conmocionó a los más altos mandos no fue un arranque espontáneo de resentimiento. Desde la rigurosa óptica de la reconstrucción de los hechos, el abrumador suceso en Magdalena de Quino constituyó una demostración de poderío absoluto, un operativo milimetrado
concebido como un mensaje innegable e imborrable contra las estructuras coloniales impuestas. El silencio sepulcral que envolvía ahora la plaza principal parecía burlarse abiertamente de los inútiles esfuerzos de los oficiales uniformados. La magnitud de la inteligencia adversaria revelaba una paciencia escalofriante, una planificación a largo plazo tan sofisticada que dejaba a las precarias tácticas de la patrulla obsoletas e inoperantes. Los informes en papel que ahora manchaban de tinta fresca las hojas de la bitácora eran la única y triste defensa racional frente a un evento logístico que bordeaba los límites de lo incomprensible. Los investigadores presentes sabían en el fondo de su ser que este expediente alteraría para siempre la percepción de la autoridad en la región norte. El mensaje dejado magistralmente en la arena de Magdalena de Quino no era un simple y efímero reclamo. Era una sentencia irrevocable. Quienes orquestaron este gigantesco vacío humano no tenían intención alguna de entablar negociaciones burocráticas. Su objetivo primario y definitivo era la total reclamación de su espacio geográfico a través de la desaparición súbita y el silencio absoluto de sus ocupantes. Con el panorama táctico expuesto, la unidad se preparó para enfrentar el abismo, sabiendo que pisaban el umbral de los verdaderos dueños del desierto. La asfixiante quietud de Santa María Magdalena había agotado casi todas las líneas de investigación física. Los oficiales, con los rostros curtidos y profundamente marcados por el polvo incesante del desierto, sabían por experiencia que las huellas en la arena y los daños estructurales solo contaban la mitad de la historia forense. El silencio de las casas vacías era ensordecedor, pero para armar el complejo rompecabezas operativo de lo que ocurrió aquella noche, el equipo necesitaba desesperadamente una voz. Un testigo presencial. Alguien que, por pura estadística de supervivencia, hubiera logrado escurrirse por las minúsculas grietas de aquel cerco táctico perfecto. El comandante a cargo, guiado por un instinto deductivo forjado en la implacable frontera norte, ordenó ampliar de inmediato el perímetro de rastreo hacia el sur, trazando una cuidadosa ruta probabilística de escape hacia el asentamiento vecino de San Ignacio. Si alguna víctima había logrado evadir la sustracción masiva, la lógica criminalística de la época dictaba que inevitablemente buscaría cobijo en la misión civil más cercana. El sol en su cenit ya castigaba sin piedad las áridas llanuras sonorenses cuando la unidad de avanzada reportó un avistamiento inusual. Un movimiento errático en el horizonte distante, distorsionado por las inmensas olas de calor. No eran las imponentes siluetas de los perpetradores de la desaparición, sino figuras oscuras, sombras humanas que se arrastraban entre los densos matorrales espinosos con una lentitud verdaderamente agónica. Al acortar la distancia con suma precaución y las armas desenfundadas, los curtidos investigadores confirmaron el inesperado hallazgo. Eran 3 individuos, residentes confirmados de Magdalena, que vagaban a la intemperie en un estado de desorientación clínica absoluta, con la mirada vacía, la piel acerada por la hostilidad del entorno y la ropa hecha jirones. Eran los únicos sobrevivientes físicos del trágico incidente, las escasas y fracturadas almas que, por incomprensibles azares del destino, no fueron forzadas a emprender aquel fatídico viaje sin regreso junto con el resto de su desolada comunidad. El rescate táctico se transformó rápidamente en la fase investigativa más crítica y sumamente delicada de toda la pesquisa oficial. La toma de declaraciones. Los oficiales sabían perfectamente que no podían someter a estas 3 personas a un interrogatorio estándar bajo la presión jerárquica habitual. El trauma psicológico severo impreso en sus dilatadas pupilas era tan profundo que cualquier exigencia o cuestionamiento indebido amenazaba con quebrar definitivamente sus mentes, sumergiéndolas en un mutismo irrecuperable que destruiría la única fuente de información viva del caso. Se estableció entonces un estricto protocolo de contención en un campamento improvisado, lo suficientemente alejado de la zona cero para evitar detonadores de ansiedad. Los investigadores, asumiendo el difícil rol de perfiladores expertos, ofrecieron agua racionada, cobijo del sol abrasador y, sobre todo, una paciencia gélida y meticulosamente calculada.
Necesitaban extraer información operativa de alto valor desde lo más profundo de los frágiles escombros de la memoria rota de los sobrevivientes. La primera declaración formal de los hechos tardó varias horas de tenso silencio en materializarse. Comenzó como un lento goteo de sílabas inconexas, frases cortadas abruptamente por el llanto silencioso y continuas miradas perdidas en el vacío del árido desierto. El escribano de la patrulla preparó metódicamente su bitácora de campo, mojando la pluma en el tintero, plenamente consciente de que estaba a punto de transcribir un testimonio de peso histórico. Un relato dolorosamente fragmentado, traído en primera persona desde el mismísimo abismo del terror. El individuo de mayor edad, un velador que esa fatídica madrugada se encontraba apostado en la lejana periferia de los huertos principales, comenzó a hilar poco a poco los oscuros y difusos recuerdos del suceso. Su voz, débil y temblorosa, describió una narrativa táctica que paralizó por completo la respiración de los avezados investigadores presentes. No hubo un estruendo inicial de advertencia. No hubo cabalgatas furiosas acercándose a la distancia, ni alaridos que rasgaran el viento helado. La caída total y definitiva de Magdalena de Quino no comenzó con un trueno ensordecedor de pólvora, sino con un susurro imperceptible. El testigo ocular detalló, bajo la atenta y minuciosa guía del investigador principal que canalizaba el interrogatorio, cómo el sistema de alerta temprana de la misión fue desmantelado con una precisión verdaderamente quirúrgica. Según su relato asentado en el documento oficial, los perros guardianes de las fincas, famosos en toda la región por su extrema agresividad ante cualquier presencia extraña en la oscuridad, no emitieron un solo y solitario ladrido de advertencia. Simplemente fueron neutralizados en la densa penumbra sin emitir sonido alguno. Luego, la oscuridad misma pareció cobrar una aterradora voluntad propia. El traumatizado velador narró, con la respiración pesadamente entrecortada, cómo las antorchas de los centinelas ubicados estratégicamente en los campanarios y en las altas torres de vigilancia se extinguieron una a una. Fue una secuencia metódica, rápida e imparable, sin que jamás escuchara el pesado y sordo impacto de un cuerpo cayendo contra el suelo o el clamor desesperado de un forcejeo cuerpo a cuerpo. La vital red de seguridad del poblado fue desconectada y silenciada desde afuera hacia adentro, como un nudo que se aprieta, dejando a la numerosa y durmiente comunidad completamente ciega, sorda e inerme ante la inminente sustracción masiva que se avecinaba en cuestión de minutos. Al cruzar cuidadosamente estos invaluables datos testimoniales con la fría y objetiva evidencia balística y estructural recolectada durante la mañana en la zona cero, el equipo de investigación confirmó sus peores y más oscuros temores forenses. El modus operandi descrito al pie de la letra por los sobrevivientes se encajaba a la total perfección con la destreza letal e invisible del perfil trazado previamente. Los Comcac. Los perpetradores no irrumpieron frontalmente chocando contra las defensas. Se filtraron sutilmente como arena fina escurriéndose entre los dedos de una mano cerrada. Aprovecharon magistralmente la dirección y el aullido del viento nocturno del desierto para ocultar cualquier ligero sonido de su aproximación táctica, y utilizaron su conocimiento profundo, milenario y anatómico del terreno sonorense para moverse muchísimo más rápido que la vista de los guardias entrenados. El segundo testigo clave en la cadena de custodia, una mujer que logró esconderse en un estrecho y oscuro sótano de almacenamiento de granos bajo el piso de su cocina, aportó el componente psicológico más perturbador de toda la declaración ministerial conjunta. Ella relató cómo, temblando incontrolablemente y asomando apenas un ojo desde las finas rendijas del entablillado de madera, vio pasar a escasos centímetros de su rostro cientos de pies descalzos o envueltos en suave cuero ligero. Avanzaban moviéndose al unísono, marchando con una férrea y aterradora disciplina que definitivamente no pertenecía a la naturaleza caótica de los simples mandoleros desorganizados que azotaban las rutas comerciales. La información táctica recabada en estas prolongadas sesiones permitía, por fin, reconstruir la cronología exacta y aterradora del colapso institucional. Una vez que las defensas periféricas, los centinelas y los puntos ciegos fueron completamente anulados de la ecuación,
Los invasores procedieron a rodear en total mutismo cada grupo de viviendas y calles simultáneamente. No otorgaron el más mínimo margen de tiempo ni de espacio para que estallara el caos o el pánico colectivo. El sofisticado operativo se ejecutó de tal forma que los adormilados habitantes fueron despertados de golpe, sometidos instantáneamente mediante una superioridad física e intimidación aplastante, y extraídos a la fuerza de sus camas antes de que sus mentes pudieran siquiera dimensionar la escala real del evento que los engullía. El silencio sepulcral fue sostenido en todo momento como su arma psicológica principal. Se impuso un riguroso orden de marcha forzada bajo la abrumadora amenaza implícita de una respuesta fulminante ante cualquier mínimo intento de fuga, solicitud de auxilio o resistencia física. Así, en cuestión de apenas un par de horas, la bulliciosa plaza entera fue drenada por completo de toda vida humana. Las familias, maniatadas por el absoluto terror de la madrugada, fueron agrupadas como un rebaño silenciado y empujadas implacablemente hacia la inmensa y helada vastedad de la noche sonorense, desapareciendo en la densa bruma como si el mismísimo polvo del desierto abriera sus fauces y se los hubiera tragado por completo, sin escupir un solo hueso. Para los serios oficiales que tomaban y rubricaban las notas ministeriales a la luz de las lámparas de aceite, el aplastante peso de estas revelaciones era increíblemente difícil de procesar desde una perspectiva logística. Estaban documentando meticulosamente no solo un fracaso defensivo de proporciones colosales para la corona, sino la irrefutable existencia de una maquinaria operativa capaz de disolver y borrar a una población entera del mapa sin dejar el menor rastro acústico de una confrontación generalizada. Las declaraciones oficiales juradas de los 3 sobrevivientes se convirtieron de inmediato en la pieza central, más perturbadora y altamente clasificada de todo el incipiente expediente. Confirmaron con desgarradora certeza probatoria que la misteriosa desaparición de Santa María Magdalena no fue el producto de la histeria colectiva ni de un extraño e inexplicable fenómeno de la naturaleza, como algunos intentaban sugerir. Fue el resultado directo de una embestida humana fríamente calculada. Un despliegue sin precedentes de inteligencia y superioridad de campo que dejó a las más altas y orgullosas autoridades coloniales exhibidas en su más cruda, inoperante y profunda vulnerabilidad. La investigación, alimentada ahora por las voces de quienes lograron escapar de las garras del abismo, había cruzado definitivamente el temido punto de no retorno. Con las piezas del rompecabezas táctico sobre la mesa, sostenidas por la contundente evidencia pericial recolectada en la arena y las desgarradoras declaraciones juradas de los únicos testigos, los curtidos investigadores se enfrentaron a la tarea más exigente de toda la pesquisa oficial: la reconstrucción forense de los hechos. Armar la cronología exacta de la noche en que Santa María Magdalena dejó de respirar exigía una mente calculadora y absolutamente fría, capaz de visualizar el profundo abismo del desierto sin caer en él. El oficial al mando, intentando no ceder ante la fatiga de la vigilia, desplegó los pesados mapas topográficos de la región a la luz parpadeante de un farol de aceite. Utilizando carboncillo, comenzó a marcar con precisión los puntos ciegos de la misión, calculando tiempos de respuesta y distancias focales. Lo que se dibujó lentamente sobre el pergamino no fue una simple escaramuza fronteriza, sino un cerco militar de proporciones verdaderamente magistrales. La línea de tiempo oficial del suceso, meticulosamente estructurada, establecía que el trágico incidente no detonó en plena madrugada, sino que comenzó a tejerse muchísimo antes. La operación de supresión inició justo en el instante en que el implacable sol sonorense se ocultaba tras las montañas, arrojando largas y engañosas sombras sobre un asentamiento que se creía completamente inexpugnable. Según la rigurosa planimetría trazada por los especialistas en rastreo, la primera fase del operativo consistió en una infiltración perimetral de amplio espectro, diseñada para ser completamente indetectable. Aprovechando magistralmente las corrientes térmicas del atardecer que disipan el sonido y el denso aullido del viento que barre las altas dunas, los intrusos se posicionaron en una inmensa formación de media luna. Este movimiento coordinado abrazaba por completo la retaguardia expuesta del poblado,
cortando cualquier canal de comunicación visual con el exterior. Los investigadores determinaron que los perpetradores, conocidos ya como expertos mimetistas del terreno árido, utilizaron los canales secos de irrigación y los intrincados matorrales como perfectos corredores ciegos. Esto les permitió evadir la línea de visión de las altas torres coloniales de guardia. En esta etapa preliminar no hubo movimientos bruscos ni deslices acústicos. Fue un avance dictado por la paciencia milenaria de quienes conocen a la perfección cada grano de arena del agreste desierto de Sonora. El expediente de campo detallaba de manera alarmante cómo cientos de individuos lograron acortar la distancia operativa hasta situarse a escasos metros de los muros de adobe perimetrales, aguardando inmóviles el momento exacto en que la fatiga fisiológica y la oscuridad profunda traicionaran inevitablemente a los centinelas. La segunda fase, catalogada oficialmente como la neutralización quirúrgica de la red de alerta temprana, fue ejecutada con una frialdad táctica que dejó boquiabiertos a los oficiales a cargo del caso. Al cruzar las trayectorias balísticas de los proyectiles de pedernal incrustados en las pesadas maderas de los campanarios con los oscuros relatos de los sobrevivientes, la dinámica del silenciamiento quedó brutalmente al descubierto. A una señal inaudible, comandos simultáneos inhabilitaron los puntos vitales de vigilancia del pueblo en escasos minutos. Las antorchas perimetrales, aquellas luces que representaban la supuesta supremacía de la civilización colonial sobre el territorio salvaje, fueron apagadas súbitamente en una sincronía perfecta. El análisis físico de la escena confirmó, sin asomo de duda, que los vigías ubicados en los puntos altos y los caninos de guardia apostados en los corrales fueron contenidos operativamente antes de que pudieran emitir el menor sonido de alarma. Fue una ceguera táctica inducida de manera puramente artificial. Los atacantes lograron vendarle los ojos por completo a Santa María Magdalena, aislando sus defensas neurálgicas antes de dar el siguiente e irreversible paso de la invasión silente. Con el sistema nervioso y de alerta del poblado absolutamente neutralizado, inició de inmediato la fase de encapsulamiento habitacional a gran escala. Al reconstruir mentalmente los vectores de entrada a través de la evidencia dejada en las cerraduras forzadas y las bisagras destrozadas, los perfiladores de la unidad visualizaron claramente el aterrador escenario de la irrupción. Las sombras del desierto fluyeron hacia las anchas calles principales no como una turba caótica, sino como un denso fluido implacable que ocupaba sistemáticamente cada espacio vacío, bloqueando milimétricamente cualquier posible ruta de escape. La reconstrucción pericial del suceso dictaba que los habitantes fueron sacados de su sueño profundo de la manera más abrupta y desorientadora concebible. Sin detonaciones que advirtieran del inminente peligro ni estruendos que permitieran a las autoridades locales organizar una mínima resistencia, las familias se encontraron repentinamente rodeadas dentro de las cuatro paredes de sus propios hogares. La superioridad numérica y posicional de los incursores fue tan apabullante que cualquier intento incipiente de defensa física fue sofocado tajantemente en su misma concepción. El pánico colectivo fue encapsulado a la fuerza, contenido por el afilado filo de una intimidación visual que paralizaba los sentidos y quebrantaba el espíritu. El sombrío clímax de esta minuciosa reconstrucción criminalística histórica apuntaba irremediablemente a la etapa de extracción masiva, el turbador inicio de lo que los compungidos investigadores bautizaron extraoficialmente en sus reportes como el viaje sin regreso. Las evidentes huellas superpuestas en la periferia de la gran plaza central contaban de manera muda la historia de un colosal embudo humano operando a marchas forzadas. Los residentes, profundamente aturdidos por la violación de sus moradas y sometidos bajo una presión psicológica incalculable, fueron empujados de manera sistemática hacia el exterior helado de sus viviendas. El exhaustivo peritaje de las anchas marcas de arrastre en el suelo arenoso confirmó que la población entera de la misión fue agrupada como un rebaño silenciado y forzada a marchar hacia la abismal inmensidad de la noche, dejando su cotidianidad congelada en el tiempo. En la estricta logística de sus captores, no hubo tiempo concedido para la clemencia ni permisos para empacar provisiones básicas. La única orden imperativa era el movimiento perpetuo hacia el inhóspito occidente. Los encargados de la investigación sintieron un intenso escalofrío al trazar la línea de salida poblacional en sus mapas.
sabiendo que estaban documentando el secuestro demográfico sin precedentes de una comunidad entera. Al finalizar la meticulosa diagramación de la línea de tiempo y encuadernar las conclusiones preliminares, el silencio en la improvisada sala de mando de los oficiales era tan denso como el que reinaba afuera, en las calles ahora perpetuamente vacías de la zona cero. Los experimentados rastreadores observaban los gráficos cruzados y los crudos reportes con una extraña mezcla de profundo respeto profesional y pavor táctico. El trágico incidente de Magdalena de Quino no fue producto de un azaroso capricho del destino, ni de la simple superioridad de fuerza bruta. Fue, a todas luces, una auténtica obra maestra de la supresión táctica, diseñada específicamente para desmantelar la ilusión de control de las autoridades coloniales. La escalofriante reconstrucción forense demostraba empíricamente que se enfrentaban a un adversario cuya inteligencia estratégica colectiva superaba ampliamente cualquier manual militar vigente en esa latitud. Con la mecánica exacta del suceso completamente descifrada y el asombroso modus operandi expuesto en toda su apabullante magnitud documental, la unidad de investigación solo tenía un camino viable por seguir. Debían abandonar la seguridad inerte de los cimientos destrozados y adentrarse en la inmensidad inexplorada del terreno hostil. El rastreo de la extenuante columna de cautivos estaba a punto de comenzar, marcando el inicio de una persecución en la que el inclemente viento del norte amenazaba con borrar de la historia cientos de almas extraviadas. Con la mecánica del suceso completamente descifrada sobre los tensos planos topográficos y el aterrador perfil táctico delineado en los expedientes de campo, la unidad de vigilancia se preparó física y mentalmente para la fase operativa más castigadora de su labor investigativa: el rastreo activo. Abandonar la inerte seguridad de la zona cero en Santa María Magdalena implicaba un riesgo supremo. Significaba adentrarse en las fauces mismas del implacable desierto sonorense, un territorio hostil donde la autoridad colonial perdía toda su jurisdicción institucional ante la tiranía absoluta del clima. El oficial al mando, montado en su corcel y flanqueado por los jinetes más curtidos y los peritos de rastreo más experimentados de la frontera norte, dio la orden de avance con un nudo en la garganta. Las coordenadas iniciales de la extrema persecución estaban dictadas de manera inequívoca por el inmenso embudo de huellas que apuntaba directamente hacia el occidente, trazando una ruta agónica e inexplorada hacia las desoladas costas del Golfo de California y los míticos, casi fantasmales, dominios de la isla Tiburón. La misión operativa, redactada con urgencia en la bitácora principal, era meridianamente clara: alcanzar a la inmensa columna de cautivos y a sus sombríos captores antes de que la inmensidad del paisaje de arena los devorara por completo sin dejar evidencia alguna. Sin embargo, cada extenuante kilómetro de avance bajo el sol calcinante se sentía menos como un despliegue de rescate táctico y mucho más como un descenso voluntario hacia un profundo abismo de calor asfixiante y misterios insondables que terminarían por quebrar el espíritu de los oficiales. El meticuloso trabajo pericial sobre el agrietado terreno demostró de inmediato que los ejecutores de este trágico incidente no eran simples fugitivos desorganizados huyendo en un estado de pánico tras un asalto ocasional. Eran, por el contrario, estrategas consumados de altísimo nivel ejecutando una retirada táctica verdaderamente impecable. A medida que la caballería expedicionaria se alejaba kilómetros de la misión en ruinas, los especialistas en rastreo visual notaron un cambio radical y sumamente perturbador en la disposición de la evidencia física. El amplio, profundo y caótico sendero de cientos de pisadas desesperadas de los pobladores comenzó a estrecharse de manera deliberada e inquietante. Los perpetradores, demostrando una férrea disciplina operativa que lava la sangre de los investigadores, incluso bajo el sol abrasador, obligaron de manera coercitiva a la inmensa columna humana a marchar en perfectas formaciones lineales, forzando a cada individuo a pisar exactamente sobre las huellas de la persona que lo precedía. Este sofisticado y magistral modus operandi de contravigilancia redujo drásticamente la firma visual del numeroso contingente en la arena del desierto, engañando deliberadamente a los cálculos probabilísticos habituales sobre el número real de sujetos en movimiento.
Además de esta táctica de ocultamiento primario, la vanguardia de los intrusos seleccionó magistralmente su ruta de escape milimétrica, guiando este doloroso viaje sin regreso a través de sinuosos lechos de ríos secos, repletos de grava volcánica y extensos pedregales escarpados. Superficies extraordinariamente duras donde el rudimentario calzado dejaba marcas casi imperceptibles para el ojo menos entrenado. La compleja cacería se convirtió rápidamente en un ejercicio de extrema frustración profesional para los investigadores ministeriales, quienes debían desmontar de sus caballos constantemente, soportando temperaturas extremas para buscar con desesperación microscópicas alteraciones en las rocas o sutiles ramas fracturadas que pudieran confirmarles la trayectoria de evasión. El inclemente desierto de Sonora no actuaba simplemente como un escenario geográfico pasivo en la evolución de este caso que conmocionó al país entero. Funcionaba activamente como el principal aliado táctico y el cómplice más silencioso de los captores. Para las agobiantes horas del mediodía, el viento constante y traicionero de la llanura comenzó a levantar espesas y cortantes cortinas de arena fina, creando una densa barrera visual natural que operaba a total favor de los fantasmas que perseguían tenazmente. Los peritos rastreadores observaban con absoluta y dolorosa impotencia cómo las ya de por sí débiles impresiones en el suelo eran borradas meticulosamente por las ráfagas en cuestión de breves minutos, eliminando de tajo cualquier margen de error tolerado en su estricta investigación de campo. Las tácticas de ocultamiento post-incidente empleadas por los COMCAC rozaban la más absoluta perfección técnica. Se documentó cómo utilizaron densas ramas de arbustos espinosos arrastradas intencionalmente en la retaguardia de la enorme formación humana para barrer los últimos y escasos vestigios de su paso, difuminando de manera artificial los contornos hasta que el terreno arenoso parecía completamente inmaculado e intocado por el hombre. Los pesados caballos de la unidad de seguridad, animales criados para otros climas y absolutamente no adaptados a esta topografía de pesadilla, comenzaron a ceder de manera alarmante ante la extrema deshidratación y la severa fatiga muscular. La innegable superioridad logística inicial de la patrulla se desmoronaba tramo a tramo, evidenciando cruelmente que sus estrictos protocolos institucionales eran herramientas inútiles y obsoletas frente a una entidad que fluía en perfecta, invisible y armónica sintonía con la infinita crueldad del entorno. La persecución gubernamental se adentró rápidamente en su fase más crítica, sombría y desalentadora, cuando el agotamiento físico extremo comenzó a fracturar irremediablemente la integridad psicológica de toda la unidad de búsqueda. Bajo el castigo implacable de un sol blanco que distorsionaba permanentemente el horizonte con violentas ondas de calor, la delgada línea que separaba la fría realidad probatoria de las alucinaciones inducidas por el estrés comenzó a desdibujarse peligrosamente. Varios oficiales de campo comenzaron a reportar ansiosamente avistamientos de oscuras sombras en movimiento en la extrema periferia de su visión. Enormes columnas de polvo giratorio que parecían tomar formas humanas desafiantes, y ecos de lamentos lejanos que en realidad no eran más que el tétrico silbido del aire hirviente colándose entre las espinas de los cactus gigantes. El desgaste mental masivo de liderar esta exhaustiva investigación en condiciones tan al límite forzó al comandante táctico a registrar con mano temblorosa en su bitácora oficial los primeros síntomas innegables de un colapso operativo inminente. Sintieron que no estaban persiguiendo a infractores de carne y hueso, sino a entidades insustanciales, espectros magistralmente diseñados por la misma naturaleza árida para no ser capturados jamás bajo ninguna circunstancia. El abrumador silencio opresivo del desierto abierto pesaba 100 veces más en sus mentes que la escalofriante mudez de las calles abandonadas de Magdalena. Cada duna que lograban superar con enorme esfuerzo físico solo revelaba ante sus ojos otro océano infinito de arena intacta y cegadora. Un vacío geográfico absoluto que se burlaba abiertamente de sus métricas de rastreo, de su orgullo militar y de su desesperado intento por proyectar una imagen de control sobre lo verdaderamente indómito. El ocaso del segundo día de incesante y tortuosa búsqueda marcó el veredicto definitivo e irrevocable de esta exhaustiva labor de campo. En un tramo sumamente desolado, justo antes de los traicioneros salitrales que anteceden a la costa del Golfo, la ruta que seguían se desvaneció por completo,
como si la tierra misma se hubiera abierto de tajo, en absoluto silencio, para engullir definitivamente a miles de captores y cautivos sin escupir un solo rastro a la superficie. No había más evidencia material que procesar. No había sutiles marcas de arrastre, ni alteraciones artificiales en la escasa flora, ni el más mínimo hilo suelto que la pericia investigativa de los oficiales pudiera jalar para continuar. El oficial a cargo, con los labios severamente agrietados por la sed y la mirada profundamente ensombrecida por el peso de una rotunda derrota institucional, levantó la mano y ordenó detener definitivamente la marcha de su exhausta caballería. Frente a ellos, inexpugnable e intimidante, solo se extendía la inmensidad hacia la isla Tiburón, un santuario natural hermético y peligroso donde ninguna autoridad foránea había logrado penetrar y regresar con vida para contarlo. Reconociendo con profundo pesar la amarga futilidad de su empeño y el altísimo riesgo letal de continuar cegados en aquel infierno de arena, se tomó la decisión más dura, dolorosa y humillante de toda la pesquisa formal: abortar inmediatamente la misión de rastreo y declarar la pérdida total del objetivo. El suceso había concluido su enigmática fase operativa con un éxito sencillamente aplastante. La unidad de investigación, envuelta en un denso y pesado manto de frustración, debilidad y luto silencioso, dio media vuelta para emprender el largo y agonizante camino de regreso a sus bases, llevando consigo únicamente bitácoras manchadas de sudor, repletas de enigmas irresolubles, y la escalofriante certeza pericial de que aquellos cientos de habitantes habían cruzado un umbral invisible e irreversible hacia el olvido absoluto. El regreso de la exhausta unidad de vigilancia a los altos muros de la guarnición principal no estuvo marcado por el habitual sonido triunfal de las trompetas ni por el reconfortante alivio del deber cumplido. Fue, por el contrario, una marcha fúnebre envuelta en un silencio denso y sepulcral que contagiaba a cada miembro del destacamento. Los jinetes, con los rostros agrietados por la inclemencia extrema del sol sonorense y las miradas perdidas de forma permanente en la nada, desmontaron de sus caballos famélicos cargando la pesada y dolorosa losa de una derrota táctica sin precedentes sobre sus hombros. El oficial al mando, arrastrando las botas pesadas y llenas de la misma arena que había devorado por completo sus esperanzas de rastreo, se dirigió de inmediato a la oficina administrativa central para cumplir con la última, ineludible y más tortuosa fase de su labor investigativa: la redacción del reporte ministerial conclusivo. Sobre un escritorio de madera robusta, iluminado apenas por la luz trémula de un candelabro oxidado, el curtido investigador volcó sobre el papel oficial cada uno de los oscuros hallazgos recolectados en la zona cero de Santa María Magdalena. Su pluma detalló milimétricamente el modus operandi de los intrusos, la escalofriante neutralización del sistema de alerta temprana, el encapsulamiento habitacional y, sobre todo, la impecable disciplina de ocultamiento que hizo posible que cientos de personas fueran sustraídas en un viaje sin regreso hacia los dominios indómitos del Occidente. Era un expediente sumamente voluminoso, crudo y sin concesiones de ningún tipo. Un documento pericial riguroso que no buscaba justificar el rotundo fracaso operativo de la patrulla, sino advertir con un sentido de alarma urgente sobre la existencia comprobada de una inteligencia adversaria que superaba con creces cualquier estimación previa de la corona en aquel vasto y hostil territorio fronterizo. Cuando el grueso e inquietante legajo de actas ministeriales, elaborados croquis topográficos y testimonios dolorosamente fragmentados, llegó a las temblorosas manos de las más altas esferas burocráticas y militares de la capital provincial, el impacto inicial dentro de los cerrados pasillos del poder fue de una incredulidad paralizante. Los altos mandos coloniales, profundamente acostumbrados a leer rutinarios reportes sobre alteraciones desorganizadas o pequeños y aislados altercados por el control de las rutas comerciales, se encontraron súbitamente frente a un abismo logístico incomprensible. Leer detalladamente las actas juradas de los 3 únicos sobrevivientes y analizar a fondo la minuciosa reconstrucción de los tiempos de respuesta expuestos por el peritaje de campo equivalía a mirar directamente a los fríos ojos de un leviatán táctico superior. Sin embargo, el pánico frío que invadió a los gobernantes sentados en sus cómodos despachos
no provenía únicamente de la innegable destreza operativa demostrada por los Comcac, sino de las catastróficas implicaciones sociopolíticas que este trágico incidente desencadenaría inexorablemente si la cruda verdad saliera a la luz pública. La frágil estabilidad institucional de toda la región norteña pendía de un hilo extremadamente delgado. Si los pobladores civiles de los demás asentamientos y misiones se enteraban por vías oficiales de que una comunidad inmensa, próspera y fortificada podía simplemente esfumarse en el aire durante la madrugada sin que ninguna autoridad gubernamental pudiera evitarlo, anticiparlo o siquiera rastrearlo posteriormente, el terror colectivo colapsaría por completo la estructura civil, religiosa y económica de Sonora. El éxodo masivo de familias coloniales aterrorizadas sería inmediato, y la línea defensiva de la frontera quedaría peligrosamente desprotegida, cediendo el control absoluto y definitivo del mapa a los verdaderos dueños del desierto. Ante este sombrío panorama inminente, la pesada maquinaria institucional tomó una decisión fría, calculada y burocráticamente despiadada. La verdad empírica de los investigadores debía ser sacrificada en el altar de la supuesta tranquilidad pública. La orden confidencial descendió desde la cúpula provincial con una celeridad inusitada y una contundencia implacable que no admitía cuestionamientos de rango. El expediente maestro del caso Magdalena de Quino debía ser sometido de inmediato a un riguroso proceso de suavización antes de ser ingresado en los registros históricos formales. Los mismos tenaces investigadores de campo que habían arriesgado su vida y llevado su propia cordura al límite, rastreando huellas invisibles bajo el calor asfixiante, fueron obligados a sentarse dócilmente frente a los sensores institucionales para presenciar, con una frustración indescriptible que les quemaba las entrañas, cómo toda la sólida evidencia forense era sistemáticamente desmantelada. Gruesos trazos de tinta negra comenzaron a tachar de manera deliberada y oficiosa los párrafos descriptivos más perturbadores del reporte original. Las precisas y alarmantes referencias a la abrumadora superioridad táctica de los perpetradores, la impecable coordinación logística del cerco nocturno y el pavoroso silencio psicológico sostenido durante la enorme sustracción poblacional fueron erradicados de tajo de las actas definitivas. En su lugar, los correctores gubernamentales redactaron una narrativa insípida y alternativa, totalmente carente de rigor pericial, donde el colosal suceso que sacudió la geografía era minimizado y reetiquetado torpemente como un incidente desafortunado, provocado por un supuesto abandono voluntario exacerbado por diversos factores climáticos severos. Las desgarradoras declaraciones de los 3 sobrevivientes de las periferias, aquellas valiosísimas piezas testimoniales obtenidas con tanta empatía al borde del colapso mental, fueron cruelmente desestimadas y reclasificadas en el anexo bajo el humillante estatus médico de delirios febriles inducidos por la insolación aguda e histeria colectiva injustificada, invalidando y silenciando por completo la única voz de las víctimas de aquella fatídica noche. El complejo y brillantemente aterrador modus operandi operativo de la nación Seri fue despojado de su mérito estratégico y reducido en papel a un simple y esporádico disturbio fronterizo, borrando de un plumazo institucional la aterradora magnitud de un operativo que había humillado abiertamente a las defensas de la misión central. Para el estricto oficial al mando y su agotada y leal unidad de rastreo, este humillante proceso de encubrimiento y alteración de evidencia representó un golpe psicológico muchísimo más profundo y devastador que la propia e implacable crudeza del desierto o el aplastante peso del fracaso en la cacería. Al ver cómo las gruesas carpetas ahora repletas de medias verdades y omisiones flagrantes eran selladas con pesada cera roja y guardadas bajo llave en las bóvedas más lúgubres y profundas del archivo de la provincia, experimentaron una insalvable y dolorosa desconexión moral con el sistema jerárquico que habían jurado proteger con sus vidas. Sabían, con una certeza inquebrantable forjada a fuego en la arena ardiente y el susurro del viento nocturno, que los pulcros documentos oficiales ahora mentían de la manera más descarada e insultante posible. Aquellos legajos adulterados no hacían justicia alguna a las cientos de almas inocentes que fueron arrancadas violentamente de su cotidianidad y arrastradas hacia la inmensidad de una geografía hostil
ni reconocían con el debido respeto táctico la asombrosa maestría de los adversarios de las dunas que lograron concebir y ejecutar a la perfección este oscuro suceso histórico. El forzado y denso silencio impuesto por la censura gubernamental se sumó trágicamente al silencio sepulcral que ya envolvía de manera perpetua las calles vacías, saqueadas y polvorientas de la zona cero, creando una impenetrable doble capa de negación sobre el caso. A partir de ese sofocante momento burocrático, el solo nombre del poblado y la cruda verdad pericial sobre el abismo de su desaparición quedaron estrictamente censurados en los memorándums de rutina, convirtiéndose progresivamente en un oscuro tabú. Un escalofriante susurro clandestino que los viejos investigadores compartirían únicamente alrededor de las parpadeantes fogatas de los campamentos lejanos, advirtiendo en voz baja a los reclutas más novatos sobre el peligro invisible que realmente habita tras las dunas. Los reportes genuinos, o las ínfimas sombras que sobrevivieron de ellos en la memoria de los oficiales, durmieron el pesado sueño de los justos en el fondo de los estantes durante largas décadas, acumulando capas infinitas de polvo administrativo y secretos institucionales inconfesables, aguardando con paciencia el día lejano en que alguien tuviera la audacia suficiente para raspar la tinta del engaño y exponer ante el mundo la verdadera y monstruosa escala de aquel trágico viaje sin regreso. El tiempo es el único elemento verdaderamente capaz de erosionar la memoria institucional con la misma implacable eficacia con la que el viento del desierto borra las huellas tácticas en la arena. Tras el abrupto cierre burocrático del expediente original y la férrea imposición de aquel silencio encubridor por parte de las autoridades, las décadas comenzaron a acumularse pesadamente sobre la gélida y vacía zona cero de Santa María Magdalena. Para el ojo inexperto de los nuevos administradores y militares que llegaron a la conflictiva región años después, el trágico incidente que esfumó sin dejar rastro a una inmensa población en una sola madrugada se convirtió progresivamente en un simple mito fronterizo, una historia de fantasmas utilizada mañosamente para justificar el profundo miedo a la oscuridad de las llanuras. Sin embargo, la vasta geografía de Sonora es un tablero estratégico demasiado valioso desde el punto de vista del control territorial, como para permitir que un espacio tan neurálgico permaneciera en el abandono de forma permanente. Impulsados por una tenaz ambición de dominio logístico y por mandatos ineludibles, nuevos contingentes de colonos y fuerzas de seguridad regresaron eventualmente a las coordenadas exactas de la desolación. Con una ignorancia deliberada promovida por los reportes falsificados, estos nuevos pobladores comenzaron el sumamente arduo proceso de reconstrucción habitacional. Levantaron nuevos y más gruesos muros de adobe, trazaron calles flamantes sobre los senderos originales y erigieron un imponente centro operativo. Pero el pasado forense es un testigo obstinado que se niega a desaparecer por decreto gubernamental. Al clavar con fuerza sus palas en la tierra árida para asentar los nuevos cimientos de la civilización, los exhaustos constructores irremediablemente desenterraron gruesas capas de ceniza fría, pesada madera carbonizada y siniestros fragmentos de pedernal astillado. Los mudos, fríos e innegables vestigios probatorios de aquel atroz viaje sin regreso. Magdalena de Quino volvió a respirar gradualmente. La rutina diaria brotó nuevamente sobre el suelo de la tragedia, pero la urbe moderna fue edificada literal y metafóricamente sobre las dolorosas cicatrices de una sustracción masiva que el sistema jamás tuvo el valor de procesar legalmente en sus archivos. Desde la rigurosa óptica de la criminología histórica y la evolución de las técnicas de perfilamiento, el análisis retrospectivo de este enigmático caso que conmocionó en secreto los primeros sabuesos de la ley, arroja una lección tan profunda como aterradora para cualquier aparato de seguridad. El sombrío suceso que dejó vacías las mesas de Magdalena no fue, bajo ninguna circunstancia, producto de una hostilidad irracional o de un simple estallido de caos desorganizado. Fue, en su esencia más cruda, pericial y objetiva, el resultado directo e insoslayable de una presión sistémica completamente insostenible. Cuando las altas estructuras de autoridad imponen una asfixia constante y deliberada sobre un grupo originario, acorralándolo sin piedad, arrebatándole sus recursos en un entorno extremo y mutilando sistemáticamente sus rutas de movilidad,
La respuesta operativa que se gesta en las sombras jamás optará por la vía diplomática. La nación Comcac demostró empíricamente al mundo colonial que cuando la existencia misma se encuentra acorralada, la reacción defensiva puede evolucionar rápidamente hacia un operativo de neutralización milimétrico y de proporciones absolutamente colosales. Desmantelaron por completo la soberbia ilusión de inexpugnabilidad y superioridad táctica, utilizando como sus únicas y formidables armas la infinita paciencia, el aullido del viento nocturno y un conocimiento orgánico e insuperable del terreno hostil. Obligaron a sus opresores armados a mirar fijamente hacia un abismo completamente vacío, enviando un mensaje irrevocable que quedó grabado a fuego en la arena. El verdadero poder en la peligrosa frontera no residía en las altas torres de vigilancia ni en los documentos firmados en las lejanas capitales, sino en la asombrosa capacidad de volverse invisible a voluntad y golpear con la precisión quirúrgica de una fuerza de la misma naturaleza. Los magistrales ejecutores de este oscuro episodio histórico dejaron meridianamente claro que existen límites invisibles que, al ser cruzados por la arrogancia, desatan tempestades silenciosas capaces de inhabilitar cualquier asentamiento. Para aquellos curtidos y agotados oficiales de caballería que procesaron meticulosamente la inmensa escena original, que midieron las inexplicables anomalías en la arena abrasadora y que escucharon de primera mano las declaraciones fragmentadas de los escasos sobrevivientes traumatizados, el encubrimiento burocrático fue una herida purulenta que jamás llegó a cicatrizar. El oficial al mando, aquel hombre de temple de hierro que redactó la exhaustiva bitácora primaria, vio cómo la integridad probatoria de su investigación era sepultada bajo el peso de la negación institucional. Muchos de esos valientes investigadores pioneros se llevaron a la solitaria tumba el enorme peso psicológico de la verdad, atormentados irremediablemente durante las noches de insomnio con dantescas visiones de cientos de individuos forzados a marchar en una interminable y espectral fila india hacia las infranqueables fauces de la costa occidental. Aunque los registros formales ministeriales fueron cruelmente esterilizados y sellados en las bóvedas subterráneas, la persistente memoria residual del evento traumático forzó a las asustadas autoridades a cambiar drásticamente y para siempre todos sus protocolos operativos de vigilancia y respuesta rápida. Nunca más, en ningún otro punto del desierto, volvieron a confiar ciegamente en la supuesta seguridad perimetral de un muro de adobe o en la alerta temprana de un guardia. El trágico incidente, a pesar de estar severamente censurado en el papel, instauró una paranoia colectiva y perpetua en el perfil psicológico de todos los centinelas asignados a Sonora. Cada vez que el viento soplaba con una fuerza inusual desde el oscuro occidente, arrastrando el polvo y bajando la temperatura de la madrugada, los solitarios vigilantes apretaban los dientes con fuerza, aferraban sus mosquetes hasta blanquear los nudillos y agudizaban la visión, temiendo que las mismas sombras tácticas volvieran a cobrar vida para llevarse consigo a la nueva generación de residentes en otro perfecto y absoluto encapsulamiento. Hoy en día, la vibrante, próspera y pintoresca ciudad de Magdalena de Quino se erige con orgullo bajo el sol implacable como un innegable testimonio de resiliencia y de la inquebrantable voluntad por prevalecer sobre el abismo de la historia. Sus hermosas plazas arboladas están llenas de luz radiante, sus limpias calles resuenan con la actividad cotidiana, y su gente noble transita con la paz de quien se siente genuinamente amparado en su entorno. Sin embargo, bajo los adoquines modernos, debajo de las anchas banquetas y en lo más profundo de los pesados cimientos de concreto de las plazas principales, las oscuras capas de evidencia de la segunda gran desaparición poblacional siguen exactamente ahí, durmiendo un sueño sumamente pesado, inalterado y sepulcral. Son el irrefutable testamento físico de una noche en la que el flujo normal del tiempo se detuvo abruptamente, de una bulliciosa comunidad que fue desconectada del mapa antes del primer rayo del amanecer, y de un intrincado rompecabezas táctico que humilló y desafió hasta el límite de la cordura a los primeros sabuesos de la ley en México. Esta monumental investigación histórica nos enseña de manera contundente que el desierto guarda su cadena de custodia con un recelo inquebrantable,
y que los ecos probatorios del pasado son demasiado densos como para ser borrados por completo mediante simples dictámenes de archivo. El gran enigma de las familias sustraídas en la más profunda oscuridad sigue palpitando incesantemente bajo la tierra firme, recordando al mundo que la justicia histórica opera a su propio y silencioso ritmo. Y así concluye este sombrío viaje analítico por los rincones más oscuros, censurados y olvidados de nuestros archivos policiales de antaño. Si quieres saber cómo los investigadores mexicanos enfrentaron este muro impenetrable y finalmente revelaron la verdad oculta, suscríbete ahora mismo, activa las notificaciones de inmediato y déjame en los comentarios el nombre del próximo caso que quieres escuchar. Recuerda muy bien, la próxima vez que el viento helado de la madrugada huye solitario fuera de tu ventana y un silencio demasiado espeso e inusual inunde de pronto tu calle, asegúrate de que todas tus puertas y cerrojos estén perfectamente asegurados. Hasta la próxima investigación.